La cena de compromiso de mi sobrina Carla era, como toda reunión organizada por mi cuñado William, un despliegue obsceno de opulencia. El salón esmeralda del hotel brillaba bajo la luz de candelabros de cristal que reflejaban la superficie pulida de la interminable mesa imperial. 100 invitados, todos ellos pilares de la sociedad, vestían sus mejores galas, brindando por la felicidad de Carla y su prometido, un joven abogado de buena estirpe. Yo, Elena, me sentía como un accesorio mal colocado en esa obra de arte, una mancha gris entre tanto color vibrante. Me habían sentado en el extremo de la mesa, cerca de la cocina, un lugar reservado para los parientes de escaso valor, lejos de la gloria y el prestigio que William monopolizaba. Durante años, había aprendido a dominar el arte de la invisibilidad en las reuniones familiares. Mi vida como maestra de arte en una escuela pública, una vocación que amaba profundamente, era constantemente tachada de fracaso y pérdida de potencial por William. Él, por el contrario, era el modelo a seguir. Un empresario de construcción con contratos gubernamentales multimillonarios, un hombre que parecía haber conquistado la vida, y que por eso mismo, se sentía en pleno derecho de juzgar las vidas ajenas. Mi hermana, su esposa, simplemente lo idolatraba y secundaba sus desplantes, inmersa en el brillo que él le proporcionaba. Aquella noche, el peso del desprecio silencioso se sentía más denso que nunca. Cada risa, cada brindis, cada felicitación dirigida a William por el éxito de la fiesta, era un recordatorio de mi posición marginal. Intenté concentrarme en la alegría genuina de Carla, mi sobrina, quien me regaló una sonrisa rápida y dulce desde la cabecera, un gesto que apenas mitigó la punzada en mi pecho. Había acudido a este evento por ella, y solo por ella. El momento que todos esperaban llegó después del postre, cuando William se levantó para su brindis. Llevaba un traje hecho a medida que gritaba dinero y poder, y su cabello plateado estaba perfectamente peinado. Tomó la copa de champán con una mano firme, y esperó, sin pedir silencio, hasta que el murmullo de la sala se extinguió por la sola fuerza de su presencia. Su voz, profunda y resonante, comenzó alabando a la joven pareja. Carla y David son el ejemplo de lo que se puede lograr con esfuerzo, dedicación y, sobre todo, ambición bien dirigida, comenzó William, mirando a la sala con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. Ellos han sabido elegir el camino que conduce al progreso, a la dignidad financiera y al nombre respetable. Están forjando un futuro brillante, libre de las sombras y de los errores que, lamentablemente, algunos de nosotros cometemos. Mi estómago se contrajo. Sabía que venía por mí. Siempre lo hacía. Era su ritual. Necesitaba el escarnio para sentirse completo, para reafirmar su superioridad ante la audiencia. Los ojos de mi hermana se posaron en mí fugazmente, con una mezcla de lástima y reproche, como si mi mera existencia fuera la responsable de la incomodidad que estaba a punto de desatarse. William continuó, elevando el tono dramático mientras recorría la mesa con la mirada, deteniéndose justo cuando llegó a mi lugar. Su sonrisa se ensanchó, pero no era cálida, era depredadora. Carla tiene suerte, enfatizó girando lentamente su cuerpo robusto para apuntarme directamente con el vaso, aunque manteniendo la pose de orador. Ella sí supo elegir un camino digno, un camino de luz, no como otros en esta mesa, dijo, y la pausa fue eterna, que solo sirven como un recordatorio constante de lo que no se debe hacer. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones. El murmullo de la sala había cesado por completo. La atención de todos, desde los banqueros hasta los políticos invitados, se había centrado en mi rincón. Los reflejos del candelabro sobre el cristal parecían amplificar la vergüenza que subía por mi cuello y se instalaba en mis mejillas. Mi corazón latía con una furia sorda, pero mi cuerpo, entrenado por décadas de represión, permanecía inmóvil, casi congelado. Me refiero, por supuesto, William no se molestó en ser sutil, a aquellos que, a pesar de las oportunidades, deciden vivir de manera mediocre, perpetuando un ciclo de dependencia emocional y financiera. Gente que no aporta nada y solo resta. Que francamente, avergüenza a los pilares de esta familia que tanto luchamos por mantener una imagen intachable. Y entonces pronunció la frase, la daga envenenada que me había clavado en secreto durante tanto tiempo, pero que ahora exponía con brutalidad frente a toda la alta sociedad que admiraba su nombre. Por supuesto, hablo de Elena. Nuestra querida tía Elena, la eterna solterona, la artista fracasada que se niega a crecer. Ella es, y su voz resonó con un desprecio escalofriante. La vergüenza de la familia, un peso muerto del que siempre nos avergonzamos. Terminó el brindis con una inclinación de cabeza. Por los novios, que nunca sigan el ejemplo equivocado. Hubo un aplauso incómodo, débil al principio, pero que William y mi hermana rápidamente avivaron con entusiasmo forzado. William se sentó con un aire de satisfacción inmensa, como un gladiador que acaba de ejecutar a su oponente en la arena pública.
La gente intentaba volver a sus conversaciones, pero el ambiente se había enrarecido. Sentí las miradas de lástima de unos y el juicio de otros. La humillación era absoluta. El dolor acumulado de años de desprecio silencioso me golpeó como una ola fría y violenta. No era solo la crudeza de las palabras, era la confirmación de lo que siempre había sabido. Para ellos, yo era un error, una nota desafinada en su sinfonía de éxito. Mientras William alzaba su copa hacia su esposa, radiante de orgullo, algo se rompió dentro de mí. Ya no era un dolor sordo, era un fuego helado. Había cruzado una línea. Ya no se trataba de soportar por respeto o por paz, se trataba de mi dignidad aniquilada ante un centenar de testigos. En ese instante, mientras William sonreía triunfante, entendí que ya no podía guardarme el secreto que había custodiado celosamente. Durante meses, en total secreto, yo había estado reuniendo algo mucho más valioso y peligroso que cualquier joya en esa sala. Por una casualidad fortuita y mi conexión con una ex empleada suya, había conseguido acceso a una serie de grabaciones de audio que probaban la corrupción sistemática de William, sus sobornos, el desvío de fondos de proyectos públicos, y los acuerdos turbios con figuras políticas. Había guardado esa evidencia en un disco duro cifrado, y una copia de seguridad en mi teléfono, como un seguro de vida. Nunca había planeado usarlo, lo había mantenido en silencio, esperando que quizás la vida le diera a William su merecido de otra forma. Pero ahora, viendo la crueldad en sus ojos, sabiendo que su arrogancia se alimentaba de mi sufrimiento, me di cuenta de que si no actuaba, él nunca se detendría. Este secreto ya no era solo mi seguro, era mi arma. Sería mi martillo. Mi mano se deslizó discretamente dentro de mi pequeño bolso de noche, sintiendo el frío familiar del cuerpo metálico de mi teléfono. La adrenalina comenzó a correr por mis venas, reemplazando la vergüenza con una claridad aterradora. Era el momento de la verdad. William estaba distraído, conversando animadamente con el banquero sentado a su lado, deleitándose visiblemente en el silencio que había impuesto. Era el momento de la cena. El ruido de los cubiertos y el movimiento de los meseros ofrecían una pequeña cortina de sonido y distracción. Me levanté de mi silla, haciendo el menor ruido posible. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, advirtiéndome del peligro, pero mi mente estaba inquebrantable. Tenía que llegar al centro de control audiovisual, ubicado en una esquina detrás de una cortina de terciopelo. Era la única forma de que la evidencia alcanzara a todos. Me dirigí hacia la parte de atrás de la sala, con la cabeza gacha, fingiendo buscar el baño. Pude escuchar a mi hermana susurrarle a William, probablemente preguntándole si se había excedido, pero él la debió haber ignorado. Mi andar era firme, pero rápido. Al llegar al rincón audiovisual, un joven técnico me miró con curiosidad. Disculpe, necesito proyectar algo muy rápido para los novios, le dije con la voz más tranquila que pude encontrar. Mi tono, aunque bajo, tenía la autoridad forzada de una persona que no acepta un no por respuesta. El técnico, quizás pensando que era una tía excéntrica con un video sorpresa, dudó un segundo. Señora, el programa ya está cerrado, no podemos improvisar, es fundamental, son 3 minutos. Un regalo sorpresa. Conécteme mi teléfono al proyector principal y al sistema de sonido central. Insistí, extendiéndole mi teléfono con la pantalla ya abierta en la carpeta de archivos de audio. Él vio el icono del cable de audio y el de la carpeta cifrada que decía W.archivos. Algo en la urgencia y la seriedad de mi rostro debió convencerlo. Tal vez pensó que yo era otra invitada importante, o simplemente que no valía la pena discutir con una mujer de mediana edad en crisis. Bien, pero rápido, murmuró el técnico, tomando el cable HDMI que conectaba el sistema de sonido del hotel a la computadora maestra. En cuestión de segundos, mi teléfono estaba sincronizado con el sistema de proyección y el amplificador central que había difundido la voz arrogante de William minutos antes. Volví a mi asiento. La sala estaba justo en el clímax de la cena. Los camareros retiraban los platos principales. William estaba riendo a carcajadas por un chiste que había contado. Se veía invencible. Yo tomé mi lugar, sintiendo el peso de cada mirada que se posaba en mí. Mantuve el teléfono debajo de la mesa, mis dedos temblando ligeramente sobre la pantalla. Localicé el archivo crucial, la grabación más comprometedora. Una conversación de 20 minutos entre William y un funcionario municipal, detallando el porcentaje de soborno en la licitación del nuevo centro cultural. Tomé una respiración profunda. Este era el punto de no retorno. Si fallaba, William me destruiría de una forma mucho más brutal que con palabras. Pero la idea de seguir siendo la vergüenza de la familia era más aterradora que cualquier represalia futura. Con un movimiento rápido, pulsé el botón de reproducción en mi teléfono, al máximo volumen, y luego, con la mano libre, golpeé mi copa de agua con la cuchara. El tintineo agudo, amplificado por los micrófonos que aún estaban activos, detuvo inmediatamente la conversación general.
William frunció el ceño, molesto por la interrupción. Elena, por favor, estamos en medio de una conversación seria, espetó, su tono ya lleno de impaciencia y desdén. Yo no respondí. Simplemente miré hacia adelante, hacia la pantalla de proyección que aún mostraba un fondo decorativo con los nombres de Carla y su prometido. Pero no fue la imagen lo que capturó la atención de la sala. Fue el sonido que de repente inundó el espacio. Un audio proyectado a través del sistema de altavoces de alta fidelidad, con una claridad espeluznante. La voz de William, inconfundiblemente suya, grave y autoritaria, resonó en cada rincón, silenciando por completo los murmullos, el tintineo de los cubiertos y el murmullo de la cocina. ¿Me estás diciendo que el 15% es innegociable, Alfredo? Mira, ya te dije, por ese volumen de contrato no puedo subirme del 10%. Necesito que entiendas que la mitad de eso es para mantener callado al concejal, y la otra mitad, obviamente, es para cubrir los gastos de la empresa, que incluyen el famoso desvío de fondos que nadie tiene por qué ver. Necesito ese 5% de colchón. O simplemente busco otra constructora que sí sepa manejar los acuerdos. El sonido era de una calidad prístina, grabado evidentemente en un ambiente controlado. La voz de William llenó el lujoso salón, rebotando en los cristales y las paredes. El silencio que siguió al inicio de la grabación fue instantáneo y atronador. Era un silencio que no era la ausencia de ruido, sino la presencia palpable de la conmoción. William, que había estado a punto de regañarme, se quedó inmóvil, con la copa de vino a medio camino de su boca. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y la sangre pareció drenarse de su rostro. Estaba pálido, casi gris, mirando hacia la pantalla como si no pudiera creer que su propia voz, su secreto más oscuro, estuviera siendo transmitido a toda la flor y nata de la ciudad. Carla, sentada en la mesa principal, se llevó ambas manos a la boca, sus ojos fijos en su tío. Mi hermana, que había estado a mi lado, se giró para mirarme con una expresión de horror absoluto, como si acabara de invocar a un demonio. La grabación continuó, inexorable. La voz de William se escuchaba negociando cifras, mencionando nombres de políticos, y desglosando los montos de los sobornos, con una frialdad técnica que hacía que el estómago se encogiera. El dinero del mantenimiento de las carreteras va directamente a la cuenta offshore de San Lucas. El auditor no tiene por qué saber la verdad. Lo importante es que las firmas estén, y que la coartada del material de baja calidad sea lo suficientemente creíble. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su reputación. El Salón Esmeralda, que momentos antes había sido el epítome de la celebración, se había convertido en una cámara de eco para la podredumbre. El silencio que se había instalado era absoluto, roto solo por la voz clara y corrupta de William. Nadie se movía. Nadie se atrevía a respirar. Los invitados, esos pilares de la sociedad que William tanto se había esforzado en impresionar, miraban fijamente, sus rostros una máscara de incredulidad y disgusto. William finalmente reaccionó, pero no para negarlo. Se levantó de golpe, haciendo que su silla cayera estrepitosamente. Fue el primer sonido fuerte, aparte de la grabación, que se escuchó. ¡Apágalo! Elena, detente ahora mismo, gritó, su rostro rojo de furia y terror. Su voz ya no era la del orador condescendiente, sino la de un hombre desesperado, completamente expuesto. Yo me mantuve sentada. Mi cuerpo, aunque tenso, sentía una calma gélida que nunca antes había experimentado. La vergüenza de hace 10 minutos se había evaporado, reemplazada por una sensación de poder justiciero que me recorría desde la punta de los dedos hasta el alma. El técnico de sonido, que ahora comprendía la gravedad de lo que estaba sucediendo, se había quedado paralizado. William intentó abalanzarse hacia mí, pero su yerno, el prometido de Carla, lo detuvo instintivamente, sujetándolo por el brazo. «William, cálmate». Pero William estaba fuera de sí. Estaba mirando hacia mí, vergüenza de la familia, que lo había destruido con la única arma que él no poseía, la verdad. La grabación siguió reproduciéndose, inmutable, revelando cada detalle de su doble vida, su hipocresía y su crimen. Mi hermana, con lágrimas brotándole de los ojos, se levantó tambaleándose. «William, es mentira. Diles que es mentira», gritó, pero su voz sonó hueca y desesperada, pues la evidencia no mentía. La voz que llenaba la sala era la de su esposo, describiendo detalladamente cómo había desfalcado millones. Finalmente, la grabación terminó. La voz de William resonó por última vez, un compromiso final de corrupción. Y en ese instante, el silencio regresó, denso, pesado, absoluto. Era el silencio de una verdad que había impactado como un meteorito en medio de la celebración. Levanté la mirada. Mis ojos se encontraron con los de William. Sus pupilas estaban dilatadas por el terror. Vi la realización en sus ojos, la oveja negra, la mujer que siempre humilló, la que guardaba silencio,
Le había quitado todo en cuestión de 3 minutos y medio. En ese momento, la sala quedó en un silencio absoluto, y yo sentí la liberación de años de desprecio silencioso. Ese día, todo cambió. Mi valor finalmente había recuperado su voz, y la de William estaba condenada. La grabación había terminado. El compromiso final de corrupción se había desvanecido, dejando un vacío ensordecedor que se sentía más pesado que cualquier sonido. Era el silencio de una verdad que había impactado como un meteorito en medio de la celebración. El aire, que antes olía a champán, lirios y costosos perfumes, ahora se sentía cargado con el hedor metálico del pánico y el ozono de la traición recién liberada. Los candelabros, que momentos antes habían bañado la escena en un brillo dorado de prosperidad, ahora parecían iluminar un teatro de ruinas morales. Levanté la mirada. Mis ojos se encontraron con los de William. Sus pupilas estaban dilatadas por el terror, rodeadas por una red de capilares rotos por el esfuerzo. El pánico había borrado por completo su habitual máscara de arrogancia. Ya no era el titán de la construcción. Era un animal acorralado, respirando agitadamente. Vi la realización en sus ojos. La oveja negra, la mujer que siempre humilló, la que guardaba silencio. Le había quitado todo en cuestión de 3 minutos y medio. Ese día, todo cambió. Mi valor finalmente había recuperado su voz, y la de William estaba condenada. La quietud no duró. Fue mi hermana, Diana, quien rompió el hechizo, su voz aguda y quebradiza, llena de una negación histérica que intentaba desesperadamente restablecer el orden que su marido acababa de pulverizar. «Es un montaje. Elena, esto es una calumnia. Baja ese teléfono ahora mismo», chilló Diana, avanzando torpemente hacia mí, con su vestido de seda rozando el suelo. Su rostro, habitualmente pulcro y maquillado con precisión, estaba desfigurado por las lágrimas y la rabia. La miré sin emoción. Había esperado esta reacción. Diana no estaba defendiendo a un criminal. Estaba defendiendo su estatus, su vida de privilegios, la única identidad que conocía. «No, Diana», dije, y mi voz, que rara vez usaba por encima de un susurro en estas reuniones, sonó resonante en el silencio post-grabación. «Es la verdad. Y lo sabes». William se liberó del agarre de David con un tirón violento. David, el joven abogado, había soltado a su futuro suegro, mirando a Carla con una expresión de horror gélido. David no era solo un yerno, era un hombre con una carrera que proteger. La corrupción no solo era ilegal, era contagiosa. William se abalanzó, pero no hacia mí, sino hacia el atril donde estaban los restos del equipo de sonido. Estaba buscando el cable, la fuente. «¡Esa perra! La voy a demandar, la voy a destruir. Esto es una manipulación». «¡Un complot!», rugió William, golpeando la mesa con el puño. El sonido reverberó. Varios invitados se levantaron. No para intervenir, sino para distanciarse estratégicamente. Eran tiburones financieros que olían la sangre, y sabían que un barco se hundía. Los ojos de William se posaron en el técnico de sonido, que se había encogido en su rincón, aterrado. «¡Tú! ¡Fuiste cómplice! ¿Sabías lo que iba a poner?». El técnico balbuceó una negación, apuntando hacia mí con un dedo tembloroso. «Ella dijo que era un video sorpresa para los novios». «Señor, yo solo conecté el cable, lo juro». Carla, mi dulce sobrina, finalmente reaccionó. Estaba pálida, con su hermoso vestido de novia preboda arrugado. Se levantó y corrió hacia David, no hacia sus padres, buscando refugio en la única persona que quizás podía darle una explicación racional. David la abrazó, pero sus ojos permanecían fijos en William, calculando la implosión de su futuro familiar. Mientras el caos se desarrollaba en la cabecera, yo permanecía en mi silla, una isla de quietud en la tormenta. Sentía la intensa presión de las miradas de los 100 invitados, los banqueros, los miembros del consejo municipal, algunos de los cuales habían sido mencionados tangencialmente en la grabación, los socios de negocios. Sus expresiones eran una mezcla de indignación moral, pero sobre todo, de preocupación pragmática. Se preguntaban qué más sabía yo, y si ellos también estaban en riesgo. El daño colateral era incalculable. Mi mente trabajaba a la velocidad de la luz. El objetivo se había cumplido. La verdad estaba fuera, y el escarnio público de William era total. Ahora venía la fase de supervivencia. «Vete», me urgió una voz interna, fría y pragmática. «Ahora mismo, antes de que reaccione la policía, o lo que es peor, sus contactos». Con la mayor discreción posible, abrí mi bolso, asegurándome de que el teléfono, con la evidencia primaria borrada del caché, dejando solo la copia cifrada, estuviera bien guardado. Sabía que William intentaría arrebatarme el dispositivo, o demandarme por difamación. Por eso la grabación original no estaba en ese teléfono, sino en un servidor externo. Lo que él no sabía, es que esa no era la única copia. Me levanté lentamente. El acto de ponerme de pie, allí, en el extremo de la mesa, se sintió monumental. Ya no era la mancha gris, era el centro de la catástrofe.
Diana interceptó mi camino, bloqueándome con su cuerpo tembloroso. Su desesperación era un lamento silencioso. Elena, por favor, por el amor de Dios, detente. Piensa en Carla, piensa en la familia. ¿Qué crees que estás haciendo?, susurró, agarrándome el brazo con dedos de hierro. La miré directamente a los ojos, sintiendo el peso de años de su condescendencia. ¿Piensas en la familia, Diana? ¿Tú o William pensaron en la familia cuando me humillaron frente a 100 personas? ¿Cuando me llamaron? Vergüenza, güey, fracaso. ¿Porque no sigo el camino del dinero sucio? ¿O cuando William robaba el dinero de los impuestos que se suponía debían ir a escuelas públicas como la mía? Mi voz era. La palabra vergüenza resonó en las paredes de mármol, rebotando en los candelabros y clavándose en mi pecho como una daga helada. William había logrado, una vez más, resumir años de desprecio silencioso en un solo adjetivo. Me senté por un instante, sintiendo el peso de 100 miradas de juicio sobre mí. Miradas que confirmaban la narrativa que mi cuñado había construido cuidadosamente durante décadas. Elena, la inepta, la fracasada, la carga. Pero ese día, la daga no me atravesó. Se quebró contra una coraza de resentimiento acumulado, y, lo más importante, contra la certeza del poder que guardaba en el bolsillo. Mi hermana, sentada a mi izquierda, intentó sujetar mi brazo susurrando: «No te levantes, Elena. No le des el gusto. Déjalo pasar». Ella siempre había predicado el silencio como la mejor arma contra William, la sumisión disfrazada de paz. Pero yo ya no era la mujer que se doblegaba ante la presión social de la familia. Me levanté. El movimiento fue lento, pero irrevocablemente firme. La silla raspó ligeramente el piso pulido, y ese sonido fue amplificado por el tenso silencio que siguió a la diatriba de William. Lo ignoré. Ignoré la mano suplicante de mi hermana, y la expresión de dolor contenido en el rostro de Carla. Caminé no con la prisa de alguien que huye, sino con la determinación ceremonial de quien está a punto de oficiar una ejecución. El Salón Esmeralda, antes un símbolo de la impecable fachada de William, se convirtió de pronto en mi escenario personal. William, que estaba disfrutando de su victoria pública, me miró con una mezcla de confusión, sorpresa, y un desdén tan profundo que casi podía sentir el hedor de su arrogancia desde donde estaba. Él esperaba lágrimas, un portazo, quizás una disculpa balbuceante. No esperaba a la mujer que se dirigía directamente al atril. El atril estaba situado justo debajo de la gran pantalla de proyección, donde, hasta hace unos minutos, se había exhibido un montaje conmovedor de fotografías de la vida de Carla. La luz cálida de los proyectores ahora iluminaba un área vacía y lista para mi propósito. Mis tacones resonaban en la alfombra persa mientras me acercaba. Podía sentir la curiosidad de los invitados, que habían dejado de lado sus copas de champán y sus conversaciones triviales. William finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal, pero aún no podía calcular la magnitud del desastre que se avecinaba. ¿A dónde vas, Elena? El brindis ya terminó. Si vas a hacer un drama, hazlo fuera. Espetó con esa voz grave y autoritaria que siempre utilizaba para acallarme. Me detuve frente al panel de control, donde el técnico del hotel había dejado el equipo conectado. Giré mi cuerpo para encarar a William y a toda la sala. La luz de los proyectores me bañaba, dándome una presencia que nunca antes había sentido en esa familia. Mis manos no temblaron mientras sacaba mi teléfono móvil, un dispositivo simple que, en ese momento, se sentía más pesado que un lingote de oro por el secreto que contenía. Tienes razón, William, dije, y la voz, para mi propia sorpresa, salió clara, resonante, sin un ápice de la fragilidad que me había caracterizado durante años. La hora del brindis terminó, pero la hora de las verdades incómodas apenas comienza. Hice una pausa, permitiendo que mi mirada se fijara en su rostro, que comenzaba a perder su habitual tono bronceado. Ya que estamos en una celebración de familia, donde la transparencia y la honestidad son cruciales para construir un futuro, yo también tengo un regalo para ti, William. Un regalo para todos. Un regalo de transparencia. Conecté el pequeño cable USB a mi teléfono y lo enganché UFE, con acento agudo al sistema de audio y proyección del salón. La imagen de la cena se reemplazó inmediatamente con una simple y ominosa pantalla negra, que contrastaba fuertemente con el esplendor del entorno. El silencio se había vuelto denso, cargado de electricidad. Todos los invitados estaban inmóviles, como estatuas en un museo de cera. Los murmullos iniciales se habían extinguido, reemplazados por una expectativa casi dolorosa. William se había levantado de su asiento, sus ojos se entrecerraron, una arruga de pánico comenzaba a formarse entre sus cejas. ¿Qué demonios estás haciendo, Elena? Su voz ya no era de desdén, sino de una amenaza contenida que sabía que estaba a punto de desbordarse. Ignoré su pregunta. Mis dedos se movieron sobre la pantalla táctil, accediendo a la carpeta que había guardado en secreto durante meses.
la carpeta etiquetada con un nombre tan inocente que nunca levantaría sospechas. Presioné el botón. Play. El sonido de un ambiente cerrado, quizás una oficina o un restaurante privado, llenó el aire. Luego, la voz de William, inconfundiblemente, invadió el lujoso salón Esmeralda a través de los potentes altavoces de alta fidelidad. Era su voz, sí, pero despojada de su tono público de hombre de negocios pulcro. Era una voz áspera, conspiradora, llena de avaricia. La grabación comenzó con una frase escalofriante, dirigida a una persona que parecía ser un socio. «Sí, ese dinero debe salir del país antes del fin de semana. Debemos asegurar que el depósito se haga directamente a la cuenta de las Islas Caimán. Y asegúrate de que mi nombre jamás aparezca en ningún documento asociado a la transferencia. Si esto sale a la luz, estoy acabado, ¿entiendes? Completamente acabado». La voz de William, amplificada y resonante, era una prueba irrefutable. Los invitados, muchos de ellos banqueros, abogados y empresarios de alto perfil, comenzaron a moverse inquietos. Reconocían las palabras clave: Islas Caimán, depósito ilícito, soborno. Esto no era un chisme. Era la evidencia de un crimen financiero de gran magnitud. William reaccionó como si lo hubieran electrocutado. Saltó de su silla, volcándola ruidosamente contra el suelo, rompiendo el silencio artificial que había en la mesa imperial. Su rostro se había transformado en una máscara de horror puro, su piel pálida bajo la luz de los candelabros. «Elena, apaga eso ahora mismo. Es una mentira. Es un montaje barato», gritó, corriendo hacia mí con la intención de arrebatarme el teléfono. El miedo y la desesperación en su voz eran tan tangibles como el cristal que adornaba la mesa. Él había perdido el control total. Me hice a un lado con calma, permitiendo que se lanzara hacia el atril vacío. Mi cuerpo permaneció sereno. Mi corazón, aunque latía como un tambor de guerra, estaba bajo mi propio y estricto control. La grabación continuó, implacable, revelando detalles aún más nauseabundos. El trato con la constructora solo se cerrará si aceptan el 10% de retorno en efectivo. Llama a ese funcionario del gobierno, y dile que tiene hasta mañana, para firmar o revelo sus propios tratos. Necesito que ese proyecto sea mío, a cualquier precio. Cada palabra de William resonaba como un martillazo en el féretro de su reputación. El sonido de su propia voz, condenándolo, era la tortura más exquisita que yo podría haber diseñado. Los invitados ya no miraban a William, sino a sus platos, a sus copas, a cualquier punto que no fuera el hombre que acababa de confesar sus crímenes ante toda la sociedad. Sus socios de negocios, sentados cerca de la cabecera, se levantaron lentamente, con expresiones de incredulidad y traición. Carla estaba llorando silenciosamente, no por mí, sino por la vergüenza que su padre acababa de traer sobre ella en el día de su compromiso. William, incapaz de alcanzar el teléfono, se detuvo, jadeando, mirando a su alrededor con ojos de animal acorralado. «Mentirosa. Esto es una difamación. Te vas a arrepentir», siseó, intentando recuperar algo de su autoridad perdida, pero su voz se quebró a mitad de la frase. Nadie lo apoyó. Nadie habló. Todos los años en que me humilló y me silenció, en que me hizo sentir pequeña e insignificante, se habían revertido en ese instante. Yo había sido la depositaria de su secreto más oscuro, y ahora, en el momento más importante de su vida social, lo había expuesto. Finalmente, la grabación llegó a su fin. El último sonido de William hablando sobre un pago final se extinguió en el sistema de altavoces. Silencio. Un silencio tan profundo, tan absoluto, que parecía haber absorbido todo el oxígeno de la sala. No hubo tos, ni siquiera el más leve tintineo de un cubierto. 100 personas, congeladas en el tiempo, mirando a William. Había destruido mi dignidad por última vez, y yo había respondido destruyendo su vida entera. Me acerqué al atril, recuperé mi teléfono, y miré a William a los ojos. Él estaba lívido, roto. «Te llamé la vergüenza de la familia, Elena», susurró. Su voz ahora un hilo patético. «¿Cómo pudiste hacerme esto?» «Porque yo no soy la vergüenza, William», respondí, elevando ligeramente mi tono para que todos en el salón pudieran escuchar la declaración final. La catarsis largamente esperada. La vergüenza de la familia es la corrupción. La vergüenza de la familia es la injusticia. Y tú, lo señalé con un dedo que no tembló, eres ambas cosas. Guardé el teléfono en mi bolso. Ya no necesitaba decir nada más. La evidencia había hablado por mí, y la voz de William resonaría en la mente de esos invitados por el resto de sus vidas. William estaba destruido públicamente, expuesto ante sus socios y la familia que tanto había querido impresionar con su falsa moralidad. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. La gente se apartaba a mi paso, ya no por desprecio sino por un respeto mudo y una abrumadora conmoción. Carla me miró con una mezcla de horror y, para mi sorpresa, un atisbo de admiración. Mi hermana se levantó,
pero esta vez, no para detenerme, sino para verme pasar. Sentí el peso de su comprensión tardía. Ese día todo cambió. Ya no era la oveja negra, la inepta, la que debía ser silenciada. Era la persona que había traído la justicia, la que había revelado la verdad. Mientras cruzaba las puertas del Salón Esmeralda, dejando el eco de la corrupción y el silencio absoluto atrás, supe que finalmente, después de todos esos años de dolor invisible, había recuperado mi valor y mi voz. La justicia había llegado, vestida de terciopelo, y con un secreto guardado en el bolsillo. Guardé el teléfono en mi bolso. Ya no necesitaba decir nada más. La evidencia había hablado por mí, y la voz de William resonaría en la mente de esos invitados por el resto de sus vidas. William estaba destruido públicamente, expuesto ante sus socios, y la familia que tanto había querido impresionar con su falsa moralidad. La luz que me había bañado desde el atril, la misma luz que minutos antes había servido para celebrar la vida inmaculada de su hija, ahora se sentía como un foco de interrogatorio. Pero el interrogado no era yo, sino el hombre que se había desmoronado unos metros detrás de mí. William permanecía inmóvil. Su cuerpo, antes un monolito de autoridad, ahora parecía un saco vacío de ropa fina. Las venas de su cuello se habían hinchado hasta el punto de la ruptura, y sus ojos, aún fijos en el punto donde yo había estado, reflejaban la comprensión abrumadora de que la caída era irreversible. Había perdido la capacidad de gritar, de amenazar. Se había quedado sin munición, reducido a un silencio espectral. Y en ese instante, en el centro del Salón Esmeralda, oliendo a culpa y a champán rancio, comprendí que la venganza no era un plato frío, era un plato servido con precisión quirúrgica, y su sabor era limpio, desinfectado de la podredumbre del miedo. Di a media vuelta. El acto de dar la espalda a William, a su ira impotente, fue un cierre, un portazo mental a una década de subordinación. Empecé a caminar hacia la salida, un camino que nunca había parecido tan largo. Mis tacones, que antes resonaban con determinación ceremonial, ahora parecían pisar sobre terciopelo, amortiguados por la densidad del silencio general. El aire se había espesado tanto que sentía su resistencia al moverme, como si nadara en un mar de expectación contenida. Los invitados, 100 almas de la élite de la ciudad, se apartaban a mi paso. Ya no era un desprecio activo, sino un respeto mudo y una abrumadora conmoción. La gente que antes me había mirado por encima del hombro, con esa condescendencia inherente a quienes creen que el dinero compra la moral, ahora evitaba mi mirada, o la sostenían solo por un instante, buscando descifrar la frialdad en mis ojos. Sus rostros eran un estudio de la microtraición. Algunos de los socios de William ya se llevaban las manos al bolsillo para sacar sus teléfonos, no para llamar a sus esposas sino a sus abogados. El pánico financiero era un animal más rápido que la lealtad familiar. Podía escuchar el roce de la seda contra la seda, el crujido apenas audible de los guantes de cuero de un banquero al apretar sus puños bajo la mesa, y el suspiro colectivo de la sociedad que acababa de presenciar cómo uno de sus pilares se desmoronaba en segundos. Avancé más allá de las mesas redondas. El aroma de las gardenias dispuestas como centros de mesa, un olor que normalmente evoca celebración y pureza, se había mezclado con el hedor metálico del sudor frío y la vergüenza. Me detuve brevemente, sin quererlo, al pasar por la mesa principal donde el drama se había originado. Carla estaba sentada, o mejor dicho, colapsada, sobre el borde de su silla. Lloraba en silencio, lágrimas que se deslizaban por su maquillaje perfecto, pero no cubría su rostro. Sus ojos se encontraron con los míos. Eran ojos de niña perdida, no de la novia radiante que había sido una hora antes. En su mirada, vi el caos de un futuro destruido. Era dolor, sí, el dolor de la humillación pública, de ver a su padre como un criminal. Pero detrás de la cortina de la agonía, había algo más punzante, algo que me hizo tragar saliva. Una chispa de reconocimiento. Reconocimiento de que yo había hecho lo que nadie más se atrevió a hacer. Lo que ella misma quizás debería haber hecho si hubiese conocido la verdad. Mi mente se aceleró en una disculpa silenciosa hacia ella, una justificación interna que yo sabía que nunca le diría en voz alta. Lo siento, Carla, por el día de tu compromiso, pero no lo siento por la verdad. Tu vida entera habría sido una mentira construida sobre el dinero sucio de tu padre. Esta vergüenza te liberará de una prisión de oro. La piedad fue fugaz. Mi misión no era salvar a William, ni preservar la paz familiar. Era restablecer la balanza de la justicia que él había inclinado a su favor durante demasiado tiempo. Continué mi marcha. El siguiente obstáculo silencioso era mi hermana. Ella se había levantado de su silla, pero su movimiento era lento, medido, como si la gravedad se hubiera quintuplicado solo para ella. Su mano ya no estaba estirada para detenerme, sino caída a su costado, inútil. Había en su rostro una palidez que revelaba un shock más profundo que el de los invitados. Ella no solo había presenciado la caída de William,
sino el fracaso de toda su filosofía de vida. Durante años, me había adoctrinado en la religión del silencio. La paz, Elena, es más valiosa que la razón. Los escándalos se olvidan. La familia perdura. Ella me había enseñado que la paciencia era su misión, y que el martirio era la única forma aceptable de sobrevivir en ese entorno dorado y venenoso. Pero yo había tomado el camino de la confrontación, y el resultado era innegable. Yo estaba de pie, entera, y William estaba pulverizado. Nuestros ojos se encontraron por un largo momento, un intercambio de años de frustración mutua. Ella no podía hablar. La vergüenza le había robado las palabras a ella también. Pero su vergüenza era diferente. Era la vergüenza de haber elegido la cobardía, de haber tolerado la corrupción por miedo a la incomodidad social. En sus ojos vi una pregunta muda y desgarradora. ¿Por qué yo no pude? No le ofrecí consuelo. La miré con la calma que solo proporciona la certeza moral. Ella había escogido su jaula. Yo acababa de abrir la mía. Siempre tuviste miedo a la confrontación, hermana, pensé, mientras pasaba junto a ella. Pensabas que al hacerte pequeña, el mundo te dejaría en paz. Pero el mundo de William solo respeta el poder. Y hoy, el poder cambió de manos. Su silencio ahora era una aceptación, una rendición implícita ante el hecho de que mi audacia había resultado en una victoria, mientras que su prudencia solo había perpetuado el abuso. La comprensión tardía era una carga pesada que ella llevaría en mi nombre. El camino hacia las grandes puertas dobles de caoba del Salón Esmeralda se despejó. Sentí el calor de los focos de iluminación sobre mi nuca por última vez. Los candelabros de cristal de roca brillaban con una intensidad engañosa, como si trataran de ocultar la miseria moral que acababa de manifestarse bajo ellos. El aire detrás de mí estaba hirviendo con tensión, pero el aire que me esperaba más allá de la puerta era el aire libre y fresco de la noche de la ciudad. El Salón Esmeralda, ese lugar que siempre había sido sinónimo de opresión para mí, el templo de la impecabilidad social de William, se había transformado en un monumento a su ruina. Me detuve justo antes de tocar el pomo de latón. Hice una pausa dramática, no por efecto sino para grabar la imagen final en mi memoria. William el magnate, el hombre de negocios respetado, ahora un espectro desdibujado en el fondo, rodeado por el silencio de sus aliados traidores y la angustia de su familia. Era una pintura perfecta de la caída de Ícaro, sin la belleza de las alas. El pomo de latón estaba frío bajo mi mano. Abrí la puerta, no con violencia, sino con una lentitud que prometía finalidad. La luz exterior, tenue y gris, se coló en el salón, creando una división nítida entre la opulencia corrupta y la realidad fría que me esperaba. Al cruzar el umbral, el sonido del Salón Esmeralda, o la falta de él, quedó atrás. No hubo gritos, ni siquiera el repique tardío de una copa al caer. Solo el silencio denso, absoluto, que parecía haber absorbido todo el oxígeno. Era el sonido de 100 personas, reescribiendo mentalmente sus agendas, cancelando tratos, y desmantelando alianzas. Una vez fuera, en el amplio vestíbulo de mármol del hotel, el sonido regresó. Los ruidos normales de la vida, el tintineo distante del ascensor, la voz baja de un recepcionista, el murmullo amortiguado de una fiesta diferente que se celebraba en otro ala del edificio. Estos sonidos eran el bálsamo que confirmaba que la pesadilla había terminado. Caminé sin mirar atrás. Sentí el peso de la coraza que se había formado en mi interior. No era odio lo que sentía ahora, sino una profunda y agotadora paz. Había cargado con el estigma de la vergüenza de la familia, durante años, permitiendo que la narrativa de William definiera mi existencia. La cuñada pobre, la fracasada que dependía de la caridad y la tolerancia social. Pero en el momento en que saqué ese teléfono, ese pequeño dispositivo que contenía la verdad irrefutable, había desmantelado el andamiaje de su poder, y al hacerlo, había liberado mi propia identidad. La justicia había llegado, vestida de terciopelo azul noche, con la elegancia de quien no necesita levantar la voz para ser escuchada. El secreto guardado en el bolsillo no era solo una prueba de corrupción, era la llave de mi libertad. Me prometí que nunca volvería a ser silenciada. El dolor invisible de todos esos años había encontrado su voz, y esa voz, amplificada por los altavoces de alta fidelidad, resonaría mucho más allá de las paredes de mármol del Salón Esmeralda, marcando el inicio de una nueva vida, una vida donde Elena ya no era la oveja negra, sino la vengadora, la que había preferido la verdad brutal a la mentira cómoda. La calle me recibió con el aire fresco de la medianoche, y supe que al fin, estaba en casa conmigo misma. El eco de la humillación había sido reemplazado por la resonancia del poder recuperado.